Hola Ernie, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué pasó, María del Mar? Estoy a 30 segundos de comenzar el programa. Es que Ernesto, le traigo una información muy importante para que la diga ahora, antes de empezar el programa. Le Ujú. cuento que le voy a hablar de la editorial de la Universidad de Costa Rica, donde producimos e imprimimos libros de diferentes áreas del conocimiento, pero también, Ernesto, afiches, libros que ustedes quieran los estudiantes. ¿Y qué es más barato? Por supuesto, es obvio, es más de la Universidad de Costa Rica, Ernesto, para apoyar también todo el talento que se produce acá. Usted me está diciendo que yo pude haber impreso los 3000 afiches del año pasado sin que mi billetera quedara más vacía que Kim Kardashian. Sí, qué pena, Ernesto. Doble tracción. Bienvenidos. Bienvenidas. Doble tracción. Mi nombre es Ernesto Núñez, Chacón, hay que honrar a las madres, mejor conocido como Ernie, como Cher o Madonna, pero con menos plata y con un sistema reproductivo diferente. Estamos aquí porque recientemente se ha puesto sobre la mesa un asunto con un convenio internacional que firmó Costa Rica en 1966 con Venezuela. En el artículo 3 de ese convenio se establecía que a los estudiantes se les iba a exonerar de los pagos de matrícula y otras cosas, decía, otros gastos, decía. Precisamente hay descontento entre algunos estudiantes venezolanos debido a la desaplicación de este artículo. Para eso, tenemos un programa cargadísimo, en serio, con estudiantes venezolanos de aquí de la Universidad de Costa Rica. Tenemos incluso uno en vía telefónica desde Venezuela. Y tendremos también pues la participación, no en cuerpo, pero sí en espíritu, o sea, entrevista pregrabada, con la Oficina de Asuntos Internacionales, la subdirectora Marlene León y la directora Leonora de Lemos, y con el director de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Universidad, Luis Baudrit. Ahora, los estudiantes que tenemos aquí, tenemos desde odontología, Jorge Canelón. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, ya nos habíamos conocido antes de empezar, pero todo bien. Todo bien. Tenemos también a Samuel Rueda de Arquitectura. Todo chévere. Perfecto. Y tenemos también a Rafael Vilagut del doctorado en Historia. Así mismo. Perfecto, bueno, muchas gracias a ustedes por su presencia. Tenemos también, ahí en cabina me confirman que tenemos en vía telefónica a Gerardo Álvarez desde Venezuela. Gerardo, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Un placer tenerte por aquí. Y también tenemos a Daniel López. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tal? ¿De paseo, hombre? Más o menos. Bueno, aproveche porque yo aquí no salgo, no tengo vacaciones. Vamos a ir a... vamos a escuchar primero unos antecedentes que nos da el señor Luis Baudrit de la Oficina de Asuntos Jurídicos, antecedentes, y regresamos pues a escuchar qué los trae a estos estudiantes por aquí, ¿verdad? O sea, cómo es que la desaplicación del artículo los ha afectado, ¿verdad? De qué manera, y pues, ¿por qué están aquí? Esto es La Doble Tracción. Vamos a escuchar a Luis Baudrit de la Oficina de Asuntos Jurídicos con unos antecedentes respecto a este convenio y regresamos. En esa época, incluso antes de esa fecha, existía una relación muy cercana entre Venezuela y Costa Rica. Aquí venían muchos estudiantes venezolanos a estudiar principalmente agronomía. La escuela de agronomía de entonces recibía muchos estudiantes, y estos estudiantes sí, eran un grupo muy numeroso de venezolanos que cursaban estudios aquí. Por lo general ellos regresaban a su país y algunos se quedaron aquí, se contrajeron matrimonio o por alguna razón se quedaron en el país, pero la mayor parte regresó a Venezuela. Bienvenidos. Bienvenidas. Doble tracción.
Regresamos a la doble tracción discutiendo la desaplicación del artículo 3 del Convenio Internacional de Intercambio Cultural entre Costa Rica y Venezuela, firmado en 1966. Escuchábamos anteriormente unos antecedentes brindados por la oficina jurídica por el señor Luis Baurit, y tenemos en cabina en estos momentos a 3 estudiantes venezolanos de aquí de la Universidad de Costa Rica. Ellos vienen pues por una afectación, presumo, si no, nos vienen a acompañar aquí para pasar un buen rato, de una afectación producto de la desaplicación del convenio. Tenemos en pase en vivo desde Venezuela a Gerardo Álvarez, entonces quizá empecemos con Gerardo. Gerardo, vos estás allá, tengo entendido, en parte por la afectación producida por la desaplicación del convenio. Contanos cómo te ha afectado la desaplicación de del convenio. Gerardo. Ajá, Gerardo, ¿me escuchás? Sí. Esto, bueno, como ya lo acabó de decir usted, ciertamente yo estaba estudiando allá. Yo tenía estatus de migratorio de estudiante, y de hecho gran parte de la razón por la que de hecho tuve que también decidir regresarme fue que para poder yo renovar mi estatus de estudiante yo necesitaba estar matriculado pues en la universidad, y este semestre pues ya no lo iba a poder matricular debido a la aplicación de este convenio. El problema está en que bueno, por la universidad cuando yo me enteré de este convenio, yo estuve, pues a mí también me informaron que estaba en discusión la desaplicación de este convenio cuando yo me enteré por primera vez, cuando yo comencé hace 3 años. Pero yo desde entonces, mientras no se había aplicado, tomado una decisión todavía, yo había estado beneficiado por este convenio, y ciertamente yo había estado estudiando y me exoneraban el pago de matrícula. Pero yo incluso estaba al tanto de que en cualquier momento lo iban a desaplicar o lo podrían desaplicar, pero ni siquiera así, pues esperaba que fuera de este modo, y realmente pues las razones no son, para mí, a mi parecer no son justificables, porque buena parte de los argumentos que ellos apelaban para aplicar o para decidir la desaplicación del convenio era una falta de reciprocidad, es decir, de parte de Venezuela no se les estaba exonerando del pago de matrícula a los estudiantes costarricenses acá, cuando de por sí yo al mismo la persona de Oloaize que me había estado tramitando estas exoneraciones, yo le dije que de por sí aquí las universidades públicas son todas gratis, de modo que no se paga. Entonces eso me parecía algo realmente extraño, porque me parecía que a lo mejor había alguna desinformación ahí de parte de la gente de Oloaize con respecto a este argumento, y otras cosas también. Ok, antes de entrar eso fue que yo también tuve que tomar la decisión de suspender, o por lo menos posponer hasta que no se resuelva este asunto, los estudios. Ok, pero o sea, tomaste esta decisión porque ocupabas la exoneración. Exactamente. Ok, antes de entrar porque vos tocas mencionaste el fundamento, digamos, jurídico que ellos le dan, los argumentos, ¿verdad?, con los que la universidad defiende la no aplicación del artículo. Le pregunto aquí a quienes nos acompañan en cabina, ¿ustedes qué afectación han percibido producto de la desaplicación? Así brevemente. Jorge. Bueno, mira, yo había planificado mi estadía aquí en el país siempre en base a ese convenio. Digamos, yo soy dependiente de eso, y yo planifiqué aquí mis estudios y básicamente estar aquí porque una de las razones principalmente, bueno, estoy aquí en Costa Rica, ¿verdad? Básicamente huyendo de una situación país, ¿sí? Pues ya yo tomando en cuenta que estaba ese convenio, yo dije, bueno, definitivamente al venezolano en este momento le cuesta mucho poder costearse sus estudios en el exterior. Entonces, gracias a esa exoneración, entonces me era posible a mí estudiar aquí. Pero entonces yo planifiqué pues todo lo que iba a permanecer yo aquí en el país en base a eso, ¿verdad? Yo decía, bueno, de aquí a 5 o 6 años que ya saque mi carrera y puedo inclusive aportar aquí en el país, laborar, pero ya ahora no cuento con esa oportunidad. ¿Y eso qué significa para vos?
O sea, ¿qué ha significado o podría significar? Mira, yo he tenido que replantearme entonces toda la situación. Fíjate que Gerardo, bueno, tuvo inclusive que regresar otra vez. Eso es una de las cosas que yo más bien estaría evitando, ¿sí? Pero bueno, si de continuar así por algunos meses, muy probablemente yo tenga que regresar otra vez, cosa que tal vez no quisiera para nada en este momento, ¿ok? De acuerdo, antes de preguntarle a los demás que nos acompañan, vamos a escuchar precisamente a Marlene León de la Oficina de Asuntos Internacionales, que nos explica por qué según la Oficina de Asuntos Internacionales, desde el 66 a la fecha, solo durante 2 años se aplicó el convenio en la Universidad de Costa Rica, en el 2014 y en el 2015. Ella nos explica por qué y después don Luis Baudurit nos da el fundamento jurídico detrás de por qué ahora no se va a aplicar. Porque en ese momento se hizo una solicitud, los estudiantes, 4 estudiantes, en ese momento los estudiantes que estaban lo solicitaron y entonces se hizo una aplicación de ese protocolo que tiene cualquier cantidad de años de estar ahí. Después se hizo un análisis porque la aplicación de ese convenio tiene que estar acorde a la normativa universitaria. O sea, no es solamente que existe un convenio y que existe la normativa universitaria, sino que tienen que coexistir. Cuando se hizo la revisión de esa coexistencia, se determinó que no se había aplicado el reglamento interno que rige para los estudiantes universitarios extranjeros amparados en un convenio, que básicamente lo que establece es que esos otros estudiantes, como todos los estudiantes de la universidad, extranjeros o no, tienen que pasar por un análisis de la condición socioeconómica ante la oficina de becas para poder ser objeto de una exoneración. Y en ese caso no se estaba haciendo ese análisis, sino que sea una exoneración per se, sin considerar la condición socioeconómica, que es una condición para todos los estudiantes de la universidad, cubiertos o no por un convenio, ¿verdad? Es el sistema de la oficina de becas y ese convenio no prevé esa posibilidad. Entonces se deja de aplicar, lo que no quiere decir que los estudiantes no puedan acceder a una exoneración, pueden hacerlo. Ella fue Marlene León, subdirectora de Asuntos Internacionales de la Universidad de Costa Rica, donde ya nos explicaba pues por qué se aplicó durante 2 años ese convenio y por qué ahora pues no se aplica. Básicamente ella habla por que hay un reglamento interno a través del cual, digamos, se tendría que articular la exoneración del convenio y pues que el reglamento lo que habla es que quien sea convenio no, tiene que pasar por el filtro, digamos, por el proceso de evaluación socioeconómica. Vamos a escuchar a Luis Baudurit, quien nos explica el fundamento jurídico detrás de esto, ¿verdad? Porque una cosa es lo que se hace, otra cosa es lo que se puede hacer. Escuchamos por qué esto, desde la perspectiva de la universidad, se puede hacer. Eso estuvo vigente, digamos, durante mucho tiempo. Posteriormente, no recuerdo en qué año, pues, pero ya mucho más recientemente, se firmó un protocolo, que es una especie de adhesión, una especie de apéndice o anexo al tratado, en el que ambos países, habían convenido en eliminar esas exoneraciones. Eso fue firmado, como digo, en una época, sí, fue suscrito por Costa Rica y por Venezuela. El Congreso venezolano aprobó esa modificación. En consecuencia, para Venezuela no está vigente la obligación de exonerar a los estudiantes costarricenses. Mientras que Costa Rica, aunque firmó eso, no ha sido ratificado por la Asamblea Legislativa. Esto nos ubica, claro, en una condición muy particular, porque entonces se rompe la reciprocidad entre ambas partes. Una cosa es que, digamos, formalmente o literalmente, Costa Rica estaría obligada a exonerar a los estudiantes venezolanos, mientras que los estudiantes costarricenses que fueran a estudiar a Venezuela tendrían que pagar todo el monto de la matrícula, sin exoneración alguna. Eso ya marca pues, un principio, digamos, de falta de reciprocidad, de falta de equilibrio, de falta de equivalencia entre las prestaciones. Y hay que acordarse que en materia contractual pues, es fundamental el equilibrio entre prestaciones. Eso es algo que podría derivarse de un principio constitucional de igualdad ante la ley, y así como no hay razón para que un estudiante
costarricense quede exonerado en Venezuela, en forma equitativa o recíprocamente. No tendría que existir ninguna razón para que un estudiante venezolano tuviera que ser exonerado en Costa Rica de los pagos de la matrícula. La Universidad de Costa Rica es una institución pública de educación superior. Es una universidad que tiene una autonomía consagrada por la Constitución política, y dentro de las dimensiones o los aspectos que se consagran en la Constitución política se encuentra la capacidad jurídica plena, dice la Constitución, para darse su propia organización. Esto significa que la universidad se da sus propias normas, se da sus propios estatutos, que tienen rango formal, sí, tienen rango de ley material, o sea, están supeditados a la Constitución política en un único grado, al igual que las leyes formales emanadas de la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué sucede con la aprobación de un tratado o la exoneración de obligaciones de un tratado mediante un protocolo? Es que al tener la Universidad de Costa Rica esa independencia en todo lo que es su gestión financiera, no puede existir, digamos, una ley ni tampoco ninguna norma inferior a la Constitución política que le restrinja o le condicione o le limite a la universidad el monto de sus ingresos o cómo tiene que administrar los recursos universitarios. Doble tracción. Ese fue Luis Baudry de la Oficina de Asuntos Jurídicos. En síntesis, él menciona dos elementos que fundamentan la posición de la universidad para no aplicar ese convenio. Primero, la parte del protocolo que se aprobó, donde se habla de que en Venezuela se ratificó, en Costa Rica no se ha ratificado desde el 76, que fue cuando se firmó ese protocolo, donde se anulaba, digamos, ese artículo, pero aquí en Costa Rica no se ha ratificado eso, pero él dice que eso genera una situación de falta de reciprocidad, ¿verdad? Entonces, por un lado está la falta de reciprocidad, y por otro lado está la independencia financiera. Eso viene siempre del argumento desde la autonomía universitaria, ¿verdad? Y básicamente lo que Luis Baudry dice es que el convenio no puede imponerle a la universidad una obligación financiera, precisamente porque la universidad tiene autonomía financiera por constitución. Yo le pregunto a los estudiantes aquí que nos acompañan, estudiantes venezolanos de la Universidad de Costa Rica, ¿cuál es su reacción ante estos dos argumentos? Tal vez Samuel. Bueno, la verdad fue un golpe un poco bajo porque por la situación económica de nuestro país, entonces es un poco más difícil costearse los pagos de la universidad. Entonces, de la noche a la mañana, fue muy difícil entonces poder cambiar todos los planes para poder pagar toda la matrícula, porque tú sabes que el precio de un nacional y un extranjero es muy, muy diferente. Entonces, con la incapacidad laboral que uno tiene por la visa estudiantil, entonces lo vuelve aún más duro. Entonces, prácticamente tuve que cambiar todos mis planes de vida. Tengo que prácticamente cambiar la cantidad de créditos en el próximo semestre para poder seguir estudiando en la universidad. Ahora, tenemos aquí al aire a Daniel López, defensor estudiantil, que está llevando 4 casos, tengo entendido, hay 4 expedientes abiertos al respecto de un proceso disciplinario contra el rector por la desaplicación de este artículo. Daniel, ¿cuál es el contraargumento contra esta posición jurídica que está manejando la universidad? Ok, voy a tratar de ser lo más puntual posible, ¿verdad? Para no robar tanto tiempo. Ajá, si no me robe, eso es delito. En primer lugar, ¿verdad? No se puede olvidar que la autonomía concedida por Constitución hacia la universidad, al estar en Constitución, tiene que ser interpretada de manera exclusiva y excluyente, ¿verdad? Por la Sala Cuarta, por la Sala Constitucional. No le toca a la Universidad de Costa Rica poner el contenido de los alcances, límites, principios, etcétera, de la autonomía universitaria. Ahora, la Sala Constitucional sí ha dicho reiteradamente en su jurisprudencia que la normativa, ¿verdad? La facultad de autonomía normativa que tiene la Universidad de Costa Rica no puede ir en detrimento de leyes de orden público, ¿verdad?
¿Por qué? Porque se trata de un poder derivado. O sea, el hecho de que le den la capacidad a la Universidad de Costa Rica de reglamentarse lo interno no significa, bajo ningún supuesto, que esos reglamentos sean a su vez constitucionales. Significa nada más que te dan la facultad de, no por ello, ¿verdad?, la Universidad de Costa Rica se vuelve en una república soberana aparte. Ahora, lo del principio de reciprocidad, también conocido, digamos que en contratos como la excepción de incumplimiento, no atlético contratos, lo que sea, significa, ¿verdad?, que si una parte incumple, ¿verdad?, yo tengo el derecho también de incumplir. O contrario, ¿verdad?, los dos deberíamos estar cumpliendo. Quiero reiterar que los convenios internacionales, ¿verdad?, se tratan entre estados, ¿verdad?, entre dos sujetos de derecho internacional público. ¿Qué significa esto? Que la Universidad de Costa Rica no puede darse la facultad de decir que va a interpretar si se aplica o no un convenio. No le toca a la Universidad de Costa Rica. Ahora, con respecto al punto que decía Marlon, ¿verdad? Uh-huh. El convenio internacional, ¿verdad?, que estamos acá detallando, lo que está haciendo es conferir más derechos sobre el derecho fundamental a la educación. Ahora, ¿qué ha dicho la Sala Constitucional al respecto? Que únicamente tratándose de convenios que otorguen más derechos, ¿verdad?, o los mejoren, los refuercen de alguna forma derechos fundamentales ya reconocidos, o que creen nuevos derechos fundamentales o humanos, estos sí van a estar por encima de la Constitución. Entonces, no es que el convenio internacional se tenga que adecuar al reglamento, jamás. Son los reglamentos internos de la Universidad de Costa Rica los que, por jerarquía, por estar inferior, tienen que adecuarse al convenio. Uh-huh. Ahora, con el último tema que tocó Baudrit, cierto, se eliminó en Venezuela, pero no se ratificó en Costa Rica. Y como había mencionado, la UCR no es órgano competente para decidir si se aplica o no por reciprocidad entre los sujetos de derecho internacional público. Claro está, porque las partes de convenio son los estados, no Venezuela, Costa Rica. De acuerdo. Pero la autonomía la interpreta, de nuevo, la Sala Cuarta, exclusiva y excluyentemente, no la UCR, y de hecho han puesto en claro que, como había mencionado, nada más para recalcar por última vez, que la autonomía reglamentaria y financiera no puede ser contrario a la ley de orden público. Uh-huh. Ok, dejemos lo de la reciprocidad a un lado y vámonos a lo que es, digamos, jurídicamente más problemático, que es la parte esta de la autonomía, ¿verdad? Digamos, vos sí estás de acuerdo con que la autonomía financiera de la universidad pues tiene rango constitucional, ¿cierto? La autonomía sí, es concedida por Constitución. De acuerdo. El argumento de la universidad es que este tratado no puede estar no puede, lo que diga este tratado no puede imponerse sobre esa autonomía financiera constitucional. Bueno, vos y yo sabemos que los tratados, únicamente aquellos en materia de derechos humanos, están por encima de la Constitución. O sea que solo en materia de derechos humanos estarían por encima de esta autonomía financiera, ¿cierto? Cierto. De acuerdo. Desde el argumento que está manejando la Defensoría, entonces este tratado trata materia de derechos humanos, por el derecho a la educación, me decías. Sí, por el derecho fundamental a la educación. En el momento que le está, digamos que reforzando este derecho a los venezolanos que vengan a Costa Rica por motivos de estudio, ¿verdad?, ya sea en colegio técnico y en universidades de educación superior, como lo establece el artículo 3 del mismo convenio, se trata, sí, de un mejoramiento de derechos fundamentales. Además que sería, o sea, como ya había mencionado, usted jamás puede decir, ¿verdad?, que un reglamento de una universidad pública, ¿verdad?, esté por encima de un convenio y que el convenio tiene que adecuarse a los reglamentos de la universidad, mucho menos cuando se trata de derechos fundamentales. De acuerdo. Bueno, vamos a escuchar la perspectiva de Luis Baudrit al respecto de si esto es un tratado de derechos humanos, porque él incluso nos mencionó que en este tratado, en este convenio, la República de Costa Rica dejó la Constitución a salvo, digamos, porque uno no puede, en teoría, o sea, en un caso normal,
o común, uno no puede alegar que el derecho interno está por encima del tratado. Pero en este caso, la Universidad de el país, el Estado, se reservó la Constitución. Eso es un detalle pues importante, ¿verdad? Porque en este caso entonces le estamos dejando a la Constitución a salvo del tratado. Escuchamos a Luis Baurit sobre si esto incluye el derecho a la educación, si este convenio incluye el derecho a la educación. Y después escuchamos a Marlene León sobre su perspectiva de la discusión de fondo que hay detrás de todo esto. Exoneración de matrícula no creo que se pueda considerar un derecho humano. Por más extendido que se quiera decir, por más que se estire la noción de derechos humanos, que ahí también se ha pretendido meter cualquier cosa, aún así se cuenta que la exoneración es un derecho que se otorga precisamente con fundamento en la reciprocidad. Y si no fuéramos a analizar los motivos y razones por las cuales se llegó a este convenio, puede estar seguro que un motivo fundamental fue la reciprocidad. Bueno, hay un derecho a la educación, pero un derecho de educación que no podría ser, digamos, menor que el derecho que tienen los nacionales en este país. Ve que si esos estudiantes de nacionalidad venezolana cumplen con las condiciones para obtener una beca en este país, la universidad podría, otorgarles esos beneficios, pero no por su condición de venezolanos, no por su condición de extranjeros, sino porque tienen una condición socioeconómica que se enmarca dentro de los requisitos que la universidad exige. El asunto no es si hay un convenio y una normativa universitaria y que están una separada de la otra, sino que ambas normas coexisten, ¿verdad? Y si la finalidad de las dos es que las personas obtengan el beneficio, lo mejor es buscar la vía que permite que se obtenga ese beneficio, ¿verdad? Si ese medio está previsto de una forma en el convenio y no necesariamente se adapta a la normativa universitaria, perfectamente se pueden buscar los canales para que se acoplen, y sí se pueden acoplar. O sea, es muy sencillo que la persona que realmente tiene una situación socioeconómica difícil lo demuestre. Más en el caso de los estudiantes venezolanos, que es bien conocida cuál es la situación, digamos, sociopolítica que tienen ellos y la condición económica, ¿verdad? En ese sentido no es difícil demostrar que se está en esa situación, ¿verdad? Y eso es lo que busca la universidad, que se demuestre, porque también nosotros tenemos casi 1000 estudiantes extranjeros de otras latitudes con situaciones socioeconómicas igualmente difíciles. La mayoría son, por decirlo de alguna forma, migrantes centroamericanos, ¿verdad? De Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, que tienen también situaciones tan graves, tal vez no tan mediatizadas, pero sí tan graves como las de Venezuela. Entonces, nosotros lo que buscamos es que haya una cierta equidad, y para eso existe el sistema, digamos, de solidaridad que da la oficina de becas. Tracción. 61 son los estudiantes venezolanos que en estos momentos hay en la Universidad de Costa Rica, con estatus diferentes, ¿verdad? Refugiados, estudiantes propiamente, etcétera. Acabamos de escuchar a Luis Baurit, donde él nos dice que esto, desde la perspectiva de él, no puede considerarse un tratado en derecho a la educación. La exoneración para él no puede ser comprendida dentro del derecho a la educación. Sin embargo, Marlene León, de Asuntos Internacionales, nos habla pues de otras vías, digamos, que hay para que los estudiantes internacionales accedan a la exoneración. En esta entrevista, ella nos comentó que hay dos. De hecho, la universidad tiene un reglamento para estudiantes que están cubiertos por un convenio, el reglamento para la concesión de servicios universitarios a estudiantes extranjeros amparados por convenios de reciprocidad, peor que la FEUR. Sin embargo, ella nos mencionaba que los estudiantes cubiertos por este reglamento, el país tiene que enviar una lista taxativa de los estudiantes que deberían recibir la exoneración. Pero aquí está también la otra vía, que es la vía pues de la beca socioeconómica, a la que también pueden acceder los estudiantes. Ella decía acoplar, digamos, los canales que hay a lo que buscaba el convenio y pues de qué manera el reglamento interno puede proveer de esa exoneración. Yo les pregunto a ustedes, a quien quiera. Sí, si me permiten, yo como estudiante doctoral quisiera agregar varias cosas. A veces se miente no diciendo la verdad,
o toda la verdad, y a veces se miente descaradamente, como está haciendo la Oficina de Asuntos Internacionales. ¿Por qué? Resulta ser que hay estudiantes que por 3 o 4 años sí han recibido el convenio, de tal manera de que es mentira de que se ha recibido solo por los 2 últimos años. También se miente cuando no se dice la oposición de la Cancillería. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se indicó que no se comparte la posición externada por la Universidad de Costa Rica. ¿Cuál es el argumento? Porque se encuentra vigente el articulado completamente, ¿verdad? Y lo contrario sería desconocer el principio pacta sunt servanda, lo pactado obliga. Otra parte en la que con toda claridad digo que miente es que para los estudiantes doctorales no aplican las becas que aplican para los estudiantes de pregrado y posgrado y grado. Por lo tanto, en mi caso, yo no podría optar a ningún tipo de beca. Yo lo que puedo optar es a unas horas de asistencia y solamente hay 2 cupos y están llenos. Entonces, la forma como me ha afectado, además de tener que soportar las mentiras de una institución que es benemérita de la educación superior y de la cultura, es que no puedo continuar con mi doctorado porque no tengo acceso ni a las horas de asistente ni a ninguna beca porque sencillamente no existe. De manera que este programa se debería de continuar en una segunda parte para yo poder explicarles con lujo de detalle y con los documentos que tengo cuáles son las mentiras que está diciendo la Oficina de Asuntos Internacionales y que se da el lujo de utilizar los medios de la universidad como la UCR informa para enviar email masivos que lo que hacen es confundir a las personas. Ahora, en su caso particular, me gustaría, si es posible, que me permitan también argumentar otra cosa respecto a lo que se dice al respecto sobre que hay otras vías para uno recibir o tratar de recibir la exoneración. ¿Correcto? Sí, tengo el derecho. Sí, claro, obviamente. Esto no es una dictadura, tranquilo, dale. Yo quisiera desmentir esto porque yo particularmente una vez que me informaron de la desaplicación de este convenio, incluso desde antes de que de hecho se llevara a cabo la desaplicación, yo ya estaba rebuscando alternativas para en caso de que se diera el caso yo poder resolver. Y yo averigüé en la oficina de becas sobre todos los programas de las opciones de becas que ofrecen y en todas me dijeron que no tenía opción de ni siquiera que me hicieran el estudio socioeconómico porque las becas son para nacionales o en caso de extranjeros que tengan estatus de residencia permanente. Mi estatus allá era de estudiante, por lo tanto es falso que para los extranjeros existen formas de o aplicar una exoneración o de recibir algún tipo de beca, porque yo de hecho lo intenté y en varias ocasiones fui a la oficina de becas y me dijeron tajantemente que no, porque entre los requisitos que exigían era tener el estatus migratorio de residente permanente. También quisiera recalcar que en lugar de facilitarle a los estudiantes entre otros de los más obstáculos que impone la universidad a los estudiantes, que tratamos en la medida de lo posible de cumplir con todas las exigencias injustas de la universidad, es que yo por lo menos particularmente, no sé si sería el caso de los demás estudiantes presentes en la cabina o los demás estudiantes venezolanos en la universidad, yo particularmente estaba costeando mi manutención allá, mis gastos de estudio en Costa Rica a través de unas remesas estudiantiles que yo solicitaba al gobierno de Venezuela de acá, a través de un organismo público que se llamaba CADIVI antes, ahora CENCOEX. Es un organismo mediante el cual algunos venezolanos se pueden beneficiar, entre ellos los venezolanos estudiantes en el extranjero, fuera de Venezuela, que pueden solicitar remesas, divisas en dólares para costear sus actividades académicas en el exterior. Y entre las cosas que esta institución, este beneficio de los venezolanos abarca, es también el pago de las matrículas, cualquiera sea el costo de esa matrícula universitaria. Yo particularmente solamente estaba solicitando
lo que es, a través de ese organismo se puede hacer o se puede adquirir en divisas para lo que es la manutención, es decir, gastos de asuntos personales del estudiante. No había necesitado solicitar lo que es las divisas para el pago de la matrícula. Yo, una vez que supe que se iba a desaplicar este convenio, quise cumplir, pues para yo por lo menos cumplir y pagar mi matrícula, por muy caro que sea, de $1,000 y pico. Pero entre los requisitos que exige pues este organismo en mi país para poder uno acceder a esas divisas en dólares y pagar la matrícula, era una factura pro forma que debía emitir la misma universidad donde el estudiante está estudiando, una factura pro forma donde indique cuál es el costo de la matrícula del estudiante que tiene que pagar por ese semestre completo. Y yo intenté por todos los medios habidos y por haber que la oficina de financiera me emitiera alguna factura pro forma o algo que pudiera funcionar como factura pro forma para poder presentarla como requisito ante el gobierno de Venezuela, y por ninguna forma pude conseguir que me ayudaran con eso, de modo que es más los obstáculos que impone la universidad que los que tratan más bien de facilitarle las cosas a los estudiantes. De acuerdo. Los otros, bueno, tenemos un estudiante de doctorado, pero los otros dos estudiantes de pregrado son, ¿verdad? ¿Ustedes han intentado también buscar otros canales, digamos, para recibir esa exoneración, o ustedes no...? Es que el reglamento en cuanto a las becas socioeconómicas es bastante claro. O sea, lo que acaba de decir Gerardo es totalmente cierto. Está bien expresado de que solamente los estudiantes en esas condiciones que sean nacionales o que cumplan con residencia permanente pueden optar por una beca. Entonces nosotros no cumplimos para ese tipo de estudio socioeconómico como lo afirma nada menos que la oficina jurídica. O sea, están bien desinformados de los criterios de la Cancillería y además de eso de los reglamentos de la universidad. Es correcto. Por cierto, por la experiencia que he tenido con las oficinas, específicamente he acudido a todas las vías administrativas, a la Contraloría Universitaria, a la Casa de Justicia, a la Federación de Estudiantes, al Consejo Universitario, y absolutamente en todas las instancias administrativas ha sido archivado el caso. Entonces no hay ninguna colaboración y por lo tanto no hay reciprocidad. Más bien, Venezuela, como indicó el compañero, no cobra la matrícula. Si hubiera reciprocidad, no deberían de cobrar la matrícula ningún venezolano. Es decir, que la Universidad de Costa Rica ha incumplido con un convenio internacional y ha incumplido con la reciprocidad, y además no conocen bien la normativa interna propia de la universidad. Bueno, antes de ir cerrando, ¿en qué estado estamos? Daniel, ustedes tienen abiertos 4 expedientes, tengo entendido. Sí, hasta el momento van 4 estudiantes y 2 están en trámite. Y el proceso que se abrió es un proceso disciplinario. Contarles un poco a la gente que nos escucha en qué consiste este proceso y qué es lo que pretenden. Ok, lo que pretende realmente, ¿verdad?, sería la destitución del rector. Okay. ¿Por qué? Porque se ha acogido a una tesis que en realidad es insostenible, que es esta tesis radical de la autonomía universitaria. Maurida en algún momento mencionó, ¿verdad?, que el convenio data de los 60, ¿verdad?, y que se reservaban el derecho, digamos, que de dejar intacta la Constitución. No obstante, el criterio que se mantiene actualmente por la Sala Constitucional, ¿verdad?, sigue siendo el mismo, de derechos fundamentales por encima incluso de la Constitución. Y es claro que sería un absurdo jurídico y de hecho también decir que la no aplicación del convenio, tal y como lo ha estado haciendo la UCR, no va en detrimento del derecho fundamental a la educación, por cuanto que nosotros creemos, ¿verdad?, que se configura también un tipo penal de prevaricato por estar dictando actos administrativos contrarios a la ley. De acuerdo. Vamos a cerrar con una cuestión que ha sido también controversial, que es el formulario que se llena. Tengo entendido que en el formulario en estos momentos no se pueden poner 2 nacionalidades. Ese es su caso, ¿no? Bueno, sí, es que mi caso incluye muchos casos, ¿verdad? Porque debo de decir que este evento no es un evento aislado. Está conectado con una demanda que yo hice al rector, por el cual tuvo que atenderme forzadamente en su oficina por mandato de la Sala Cuarta en febrero del 2015.
haciendo una cronología de un convenio que está vigente desde 1966, y cuando usted se da cuenta que en febrero del 2015 el rector de forma obligada tuvo que darme una audiencia, y luego posteriormente en octubre yo hice la solicitud para exoneración de la matrícula, pues salen las cuentas muy fácil que en noviembre él escribió la directriz y en diciembre la Oficina de Movilidad Estudiantil envió un email a los estudiantes venezolanos de pregrado y de posgrado que no les iban a exonerar. Entonces la investigación administrativa que yo estoy solicitando, no solamente en la Defensoría Estudiantil, sino en la Defensoría de los Habitantes y en la Procuraduría de la Ética, es que se investigue al rector Jensen por la conexión con eventos que sucedieron anteriormente, por una información que se negó a entregar la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Y además hay una hazaña contra mi familia, ellos mismos lo han dicho, ellos dijeron otra mentira de que solamente eran estudiantes venezolanos afectados de una sola familia, pero se ha quedado demostrado de que son varias familias, ¿verdad? Cuando usted dice demostrado, ¿dónde? Aquí hay personas que no son Con de los mi diferentes familia. expedientes abiertos, Sí. claro. Claro, pero por ejemplo, usted decía que más de 4 estudiantes fueron beneficiados por el convenio por más que el 2014 y el 2015. Sí. ¿Esto en dónde consta? Sí, bueno, personalmente he recibido información de estudiantes que han recibido el convenio por 3 o 4 años, que estaban convocados pero que no pudieron llegar, pero tengo los datos de esas personas que han sido exoneradas. Ok, bueno, porque hay que agarrar con pinzas, ¿verdad? Si fueron exoneradas por convenio o por alguna otra razón, ¿verdad? Porque hay otros estatus. Pero bueno, era una importante aclaración. Por último... Pero el nombre del estudiante se lo voy a dar para que lo puedan chequear. Se llama Alejandro. Bueno, ahora... Alejandro, ¿verdad? Ajá, Y sí. no sé qué estudia, pero posiblemente si ustedes lo localizan van a poder chequear con él que durante 4 años él ha sido exonerado. Ahora intercambiamos más información para darle seguimiento a esto, porque evidentemente no da tiempo para todo. Por último, Daniel, vos mencionabas que últimamente es a la Sala Constitucional a la que le toca resolver sobre la autonomía universitaria. ¿Por qué entonces se abre el proceso disciplinario y no se abre un amparo, por ejemplo, ya sea como sustituto o como acompañamiento? Sí, a los estudiantes, ¿verdad? Dentro de la Defensoría, siempre que hay otras vías para resolver los conflictos, ¿verdad? Se los indicamos, ya sea resolución alternativa de conflictos, ¿verdad? Una negociación con la universidad y en específico al estudiante que tienen ahí, a Rafael Vilagut, yo le indiqué que aquí cabía perfectamente, ¿verdad? Un contencioso administrativo a razón de los actos que se han emanado, ¿verdad? Dentro de la universidad que les han afectado, también podría someterse al Ministerio Público a investigar, ¿verdad? Si realmente lo que se apunta, ¿verdad? Lo que se señala sí configuraría como un prevaricato. También le señalé al estudiante Rafael Vilagut, ¿verdad? Que podía perfectamente meter un amparo, ¿verdad? Por el detrimento del derecho fundamental a la educación. Ajá. Y demás. Yo no sé si el estudiante al final lo metió. No obstante a ello, ¿verdad? Al configurarse también tipos disciplinarios del régimen disciplinario docente, es que estamos también tramitando por la vía a lo interno de la universidad. Sí, Daniel, pero las yo vías quisiera, externas no se han descartado. para responderte, Daniel, yo acudí a la Contraloría General de la República y ellos archivaron, y he acudido 2 veces a la Sala Cuarta y en 2 oportunidades la Sala Cuarta ha dicho que no es competencia de ese tribunal, sino que son de otros tribunales. Entonces, realmente, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, la Procuraduría y la Sala Cuarta tampoco han tomado cartas en el asunto. Entonces, sí, por vías administrativas internas no se puede resolver. Y la única vía que, de acuerdo a lo que Daniel ha recomendado, es ir a un contencioso administrativo, pero si los venezolanos no tenemos plata para pagar la matrícula, los abogados que nos han ofrecido ayudarnos están cobrando $1,000 por estudiante. Entonces, mucho menos podemos pagar lo que cobran los abogados por los juicios orales hoy en día. De acuerdo, vamos a cerrar escuchando una última declaración de Oficina de Asuntos Internacionales respecto a todo este asunto del formulario, ¿verdad? De las 2 nacionalidades, etcétera. Y le vamos a dar seguimiento a esto porque efectivamente nos toma por sorpresa esta situación de que las becas estén limitadas a estudiantes con estatus de residente.
porque eso contrasta un poco con lo que nos dijo en Oficina de Asuntos Internacionales, pero le vamos a dar seguimiento. Escuchemos y cerramos. Bueno, es que el formulario como tal, ¿verdad? Es una gestión que se llena ante el registro, ¿verdad? La persona puede indicar cualquiera de las dos o de las tres o de las cuatro, ¿verdad? Condiciones, pero en cualquiera, yo vuelvo a la finalidad, en cualquiera de las condiciones, como nacional o como extranjero, existen vías para acceder a la exoneración. En realidad, que esté en el formulario nacional o extranjero, da igual, porque existen los medios para acceder a la exoneración. Y en realidad lo que manda aquí es la condición socioeconómica. Dos elementos, la situación socioeconómica y el estatus migratorio. Por ejemplo, usted mencionó que hay una persona que se devolvió. Bueno, si esa persona se tenía que devolver, posiblemente no tenía un estatus migratorio en orden. O quién sabe cuál era el estatus en el que se encontraba que tuvo que devolverse. Y la condición de estudiante está determinada por el estatus migratorio de estudiante. ¿Cuáles son otros estatus? Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica tiene estudiantes que son residentes, ¿verdad? Estudiantes que son refugiados, estudiantes que tienen la condición propiamente de estudiante, ¿verdad? En Costa Rica. Existen los estudiantes que tienen varias nacionalidades. Qué tristeza. Cerramos este programa entonces, bueno, con esa declaración. Nosotros le daremos entonces seguimiento a ver efectivamente hasta dónde está desinformada, ¿verdad? Sí, tenía que haberse informado antes de declarar todo eso. Los de doctorado tampoco podemos pedir beca. Los que no son residentes no pueden pedir beca. Es decir, claro, en el caso del doctorado, Asuntos Internacionales los que nos mencionó es que los posgrados hay unos que son de autofinanciamiento. Entonces, por reglamento, no pueden ser... en ninguno puede, pero están desinformados. Sí. Bueno, cerramos entonces con esto, con el compromiso pues de darle seguimiento a ver entonces hasta dónde. Nos despedimos de Gerardo Álvarez, de allá desde Venezuela. Daniel López, aquí desde Costa Rica. Y bueno, muchas gracias a Jorge Canelón de Odontología, Samuel Rueda de Arquitectura y Rafael Vilagut de el doctorado en Historia. Esto fue La Doble Tracción y nos escuchamos en el próximo programa. Gracias. Esto no se acaba hasta que se acaba. A raíz de la inquietud con la que terminamos el programa de hoy sobre si estudiantes extranjeros con estatus que no sea de residencia pueden optar por becas socioeconómicas, consultamos pues a la eminencia en becas socioeconómicas, Anabel León, directora de la Oficina de Becas de la Universidad de Costa Rica. Ella nos indicó que según el artículo 5, las becas socioeconómicas y los beneficios se otorgarán a la población estudiantil nacional, a la población extranjera con residencia permanente y además a la que tenga algún estatus cubierto por los tratados y otros instrumentos internacionales vigentes en el país, siempre con fundamento en su condición socioeconómica. Estos tratados lo que cubren son aquellos extranjeros con los siguientes estatus, ya sea el de apátridas, el de refugiados o el de asilados. Sin embargo, Anabel León, directora de la Oficina de Becas, nos indicó que si el fin es obtener la misma exoneración que establecía el convenio internacional firmado en el 66 entre Costa Rica y Venezuela, que los estudiantes extranjeros que no tengan ninguno de estos estatus previstos por el reglamento igual podrían acceder a una exoneración por la vía de las becas por actividades universitarias en el capítulo 4 del reglamento de becas. Hablamos de becas, por ejemplo, de estímulo, de becas por representación en algunos puestos estudiantiles previstos por el reglamento, becas por participación en actividades deportivas, artísticas, culturales y por supuesto las becas por colaborar en alguna de las categorías que establece la normativa que regula la asignación de horas asistente, estudiante o de asistente de posgrado. Recordemos que después de 3 horas ya se puede recibir la exoneración por el pago de matrícula y esta sería la opción que quedaría para aquellos estudiantes extranjeros que no cumplen con ninguno de los estatus previstos por el reglamento. Ahora sí, nos escuchamos en el próximo programa. Somos 3, 870 UCR.
La propuesta radiofónica de la Universidad de Costa Rica en amplitud modulada. Somos tres. Radio U 101.9 FM. Radio U. Somos tres. Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM. Somos tres. 870 UCR. Radio U. Radio Universidad de Costa Rica. Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.